Pues muy buenos días de nuevo. Muchísimas gracias, Guillermo. Si os parece, pasamos ya con la primera de las presentaciones. Seguimos la agenda y quería dar la bienvenida a Alberto García. Alberto García es Project Officer en el Joint Undertaking en Bruselas, en la oficina del partenariado en Bruselas. Y desde luego nuestro más sincero agradecimiento a Alberto por poder estar hoy aquí con nosotros y presentarnos la convocatoria, esta primera convocatoria del partenariado. Así que te cedo la palabra, Alberto. Muy bien, Cristina. Buenos días a todos y lo primero, gracias a vosotros por darnos este espacio e invitarnos a presentar un poco lo que hacemos y delinear un poquito las líneas de actuación en particular para el año 2022. Mi nombre es Alberto García, soy Project Officer de la Clean Hydrogen Joint Undertaking o Partnership. Y bueno, vengo trabajando en la oficina del programa desde el 2015 y más o menos soy responsable de los aspectos transversales o como lo llamamos en el programa Cross-Cutting Issues. Entonces he preparado una presentación, espero que la podáis estar viendo. Cristina, si no, dímelo si hay algún problema. He preparado una presentación en la que, bueno, quiero cubrir un poco quién somos para aquellos que no nos conocéis todavía, hacer una pequeña presentación breve de un poco cuál es el plan de trabajo multianual, se resume en el documento que se llama Strategic Research and Innovation Agenda, y luego ver un poquito más en detalle cuál es el plan de trabajo para este año y cuáles son las características principales de la convocatoria de propuestas que hemos lanzado recientemente, y quiero abordar una serie de detalles que considero importante. Y luego, en función del tiempo que tengamos, espero tener suficiente tiempo también para abordar alguna serie de preguntas y respuestas con la ayuda de Cristina y de Luisa. Así que empezamos. ¿Quién somos? Pues nosotros somos una institución europea, en la forma, como decía Guillermo, de un partenariado o un consorcio público-privado, ¿no? El consorcio o el partenariado, la parte privada del consorcio del partenariado está compuesta por Hydrogen Europe y Hydrogen Europe Research, que representan, digamos, a las agrupaciones industriales para Hydrogen Europe con más de 315 miembros. Y Hydrogen Europe Research representa un poco la agrupación de investigación académica con más de 100 miembros. Y la parte pública, digamos, del partenariado es la Unión Europea, representada por la Comisión Europea, ¿no? Y nosotros, digamos que nuestro rol dentro de la economía del hidrógeno es implementar un programa de investigación y desarrollo, ¿no? Con el objetivo de facilitar, digamos, la transición de la sociedad europea hacia una sociedad más verde mediante el desarrollo y la investigación, digamos, de las tecnologías del hidrógeno. Entonces, así, para resumir un poquito quién somos, bueno, nosotros hemos sido establecidos el año pasado. En particular entró en vigor, digamos, el 30 de noviembre del 2021 y gracias a través de una resolución del Consejo en el que se establecen las Joint Undertakings o las Partnership dentro del programa de investigación e innovación a nivel europeo Horizonte Europa. Nosotros vamos a gestionar durante los próximos años un presupuesto de 1.000.000.000 euros en inglés, que son 1.000 millones en castellano, del programa de Horizonte Europa, y que vamos a implementar en principio principalmente a través de convocatorias de propuestas, proyectos financiados, que sacaremos o publicaremos una convocatoria de propuestas cada año hasta el 2027 y claro, luego algunos proyectos empezarán en el 2028 y por tanto seguiremos implementándolo hasta la finalización de estos proyectos, que viene a ser el 2031. El partenariado está gobernado está compuesto, la gobernanza se compone de 4 grupos, ¿no? cuatro cuerpos, ¿no? Por un lado está la Junta de Gobierno, que la forman los miembros del partenariado, es decir, la Comisión Europea, Hydrogen Europe y Hydrogen Europe Research.
Luego, a nivel de implementación, recae, digamos, la tarea sobre el director ejecutivo, con la asistencia de la oficina del programa, que es de donde yo trabajo. Y luego hay dos grupos consultivos, que son el grupo de Estados miembros, o como llamamos nosotros el State Representatives Group, que viene a representar un poco las distintas visiones y voluntades de los distintos Estados miembros. Y en particular en la nueva Clean Hydrogen Partnership también tenemos un grupo consultivo que es el Stakeholders Group, que involucra a stakeholders, quiere decir partes interesadas, tanto público como privadas, a nivel europeo, para ayudarnos un poco a dirigir el programa según los intereses de todas estas partes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos como institución europea una serie de objetivos, en particular tenemos 4 objetivos generales y 4 objetivos específicos, ¿no? Entonces, en cuestión de objetivo general, pues bueno, nuestra misión es apoyar la implementación de la estrategia del hidrógeno, que como sabéis publicó la Comisión en el 2020, si no me equivoco. También nuestro objetivo es estimular la investigación y la innovación en aplicaciones tanto de producción de hidrógeno limpio como su distribución, almacenamiento y su uso final. Tenemos como objetivo fortalecer la competitividad de toda la cadena de valor europea en torno a las tecnologías de hidrógeno limpio, y sobre todo contribuir a la ambición, a los objetivos climáticos que tenemos en la Unión Europea, tanto en 2030 como para el 2050. Esos son objetivos generales, pero particularmente para nuestro partenariado tenemos también 4 objetivos específicos. En particular tenemos que mejorar, o se nos encarga que a través de la financiación y las actividades del programa mejoremos, seamos capaces de mejorar la eficiencia, la durabilidad y también la efectividad desde un punto de vista económico de todas las soluciones basadas en hidrógeno a lo largo de la cadena de valor, ¿no? Luego otra actividad importante es fortalecer el gran conocimiento que tenemos en Europa y la gran capacidad que tenemos actualmente, tanto a nivel científico como a nivel industrial, para sobre todo reforzar, digamos, el upscale o upskills and reskills, quiere decir la generación de nuevo conocimiento o fortalecer o educar, digamos, a trabajadores o especialistas de otros sectores para que se puedan reconvertir, digamos, a nuevas tecnologías, en particular a energías limpias y en particular a las tecnologías del hidrógeno, ¿no? Luego también tenemos que, como objetivo, demostrar que el hidrógeno es una solución viable tanto a nivel local como regional como a nivel europeo, fortaleciendo, digamos, o involucrando a toda la cadena de valor, desde la producción, distribución, hasta el uso final. Y uno de los objetivos que es bastante novedoso en este programa, en particular bajo Horizonte Europa, es incrementar la aceptación, digamos, y la confianza, tanto del público como de actores privados, para realmente conseguir despliegue masivo de estas tecnologías a nivel europeo. Nosotros, la Clean Hydrogen Partnership, somos la continuación de la Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar, porque muchas veces nos referimos a la partnership, otras veces hablamos de joint undertaking, es la misma, digamos, es la Clean Hydrogen Partnership, lo que pasa que de manera legal, y si lo veis en la resolución del Consejo, que se denomina el Single Basic Act, al partenariado de manera legal se le refiere como joint undertaking. Entonces, vais a poder encontrar información tanto refiriéndose como a la partenariado, como refiriéndose a la joint undertaking, ¿no? A esta iniciativa conjunta. Nosotros somos, como decía, la continuación del programa de Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking y continuamos con todas las actividades, obligaciones y contratos que tenía el programa anterior. Entonces, pues bueno, en este programa hemos estado financiando, digamos, durante la primera parte FCH1, como decimos nosotros, o FCH2, hemos estado financiando proyectos en investigación y desarrollo relativos a estas tecnologías durante los últimos 14 años.
Entonces la estructura del programa ha cambiado, ahora os enseñaré en un momento, pero durante los últimos 7 años, digamos, entonces hemos estado enfocados en 3 grandes líneas. Hemos estado apoyando aplicaciones de energía o estacionarias, digamos, relativas a la producción de hidrógeno, almacenamiento y también a las pilas de combustible, en particular para el uso de cogeneración o para el uso de generación de electricidad y calor, ¿no? Luego también hemos estado apoyando en el sector, en el pilar de transporte, todo lo que son los desarrollos de vehículos de vehículos fuera de, digamos, de las carreteras, toda la infraestructura de repostaje, y al final del programa también empezamos a financiar o a apoyar desarrollos relativos a marítimo, trenes o aviaciones o aviación, ¿no? Y estos 2 pilares siempre han estado complementados por un tercer área, que es el cross-cutting, que es en el que, digamos, intentamos englobar todos los aspectos transversales que no están directamente enfocados en el desarrollo de la tecnología como tal, pero que se considera o consideramos que son también importantes para poder desarrollar esta tecnología y tener un despliegue a nivel europeo. Entonces, como decía, hemos estado financiando durante los últimos 14 años proyectos relativos a la generación de hidrógeno, proyectos para el desarrollo y demostración de autobuses, barcos, aviones, trenes, pequeños vehículos, pequeñas pilas de combustible para cogeneración de electricidad de calor. Y bueno, desde el éxito del programa de Fuel Society en General Teching es que hemos conseguido llevar desde pura investigación o desde unas fases de investigación muy temprana, llevar soluciones realmente al mercado y en el que se empiezan a utilizar de manera comercial. Un buen ejemplo, por ejemplo, son los autobuses, en los que más y más ciudades están comprando autobuses de hidrógeno y lo ven como una solución viable y medioambientalmente respetuosa, ¿no? Entonces, como decía, el anterior programa bajo Horizonte 2020 estaba estructurado alrededor de tres grandes líneas. El nuevo programa bajo Horizonte Europa, digamos que en este programa intentamos cubrir toda la cadena de valor o toda la cadena del hidrógeno, ¿no? Desde la producción hasta el almacenamiento y la distribución, hasta los usos finales. Todas estas actividades que digamos que están más o menos dirigidas al desarrollo de la tecnología, a cubrir las necesidades concretas que a lo mejor hacen falta cubrir para completar un poquito toda la cadena, se complementan con otra vez actividades horizontales, en particular actividades transversales como cross-cutting. Tenemos una serie de actividades en Hydrogen Valleys, que es una de las actividades que lanzamos hace unos años y que se está convirtiendo en global el día de hoy. Muchas otras regiones del globo, digamos, se están reproduciendo con diferentes nombres, pero están reproduciendo este concepto de Silicon Valley, de concentrar todo en una región, en un territorio, para demostrar todas las sinergias y, digamos, el sectoral integration, la integración sectorial entre energía, usos y producción, ¿no? Luego también tenemos una serie de actividades con respecto al reforzamiento o a reforzar, digamos, la cadena de suministro a nivel europeo, y en este programa, que también es una novedad, vamos a tener una serie de actividades, o tenemos ya una serie de actividades con respecto a lo que llamamos Strategic Research Challenges, que son investigaciones muy estratégicas para continuar siendo líderes a nivel global, digamos, en Europa con respecto a estas tecnologías. Todas estas actividades, como veis en el título, son actividades de investigación y desarrollo, y todo esto principalmente se va a llevar a cabo mediante acuerdos de subvención, mediante subvenciones, mediante convocatoria de propuestas. Sin embargo, hay otro tipo de actividades que también consideramos que son necesarias, que se van a llevar a cabo en paralelo, digamos, con las actividades que se llevan en los proyectos. Una de las actividades que es muy importante a nivel europeo y en particular en Horizonte 2020 es el tema de sinergias. Luego comentaré un poquito más. Tenemos un acuerdo de colaboración con la DG JRC, con el Joint Research Center de la Comisión Europea. Tenemos una serie de actividades con respecto a Regulation Codes and Standards, quiere decir regulaciones, códigos y estándares, digamos.
También un aspecto muy importante es cuestiones de seguridad. Nosotros necesitamos o estamos convencidos de que para que estas tecnologías tengan éxito tenemos que garantizar un nivel de seguridad al menos similar a las tecnologías existentes, y por ello tenemos o vamos a continuar con el European Hardware Safety Panel. Una novedad en este programa y que está tomando cada vez más y más importancia es los aspectos de sostenibilidad y circularidad, porque por supuesto las tecnologías, y a lo largo de los últimos años hemos estado apoyando o financiando proyectos para mejorar pues, la durabilidad, reducir el coste y en general la tecnología como tal, pero no solamente hace falta que las tecnologías funcionen muy bien, sean baratas y demás, hace falta asegurar que las tecnologías son sostenibles en el tiempo o medioambientalmente respetuosas y también circulares, ¿no? Para contribuir a un poco a todas las estrategias de sostenibilidad y circularidad a nivel europeo. A nivel de programa también tenemos una serie de actividades con respecto a lo que knowledge management o gestión del conocimiento, de manera que podemos demostrar tanto de manera al público como internamente a los distintos miembros de la partnership que las tecnologías están mejorando, que la financiación está sirviendo para mejorar las tecnologías, que el dinero de los contribuyentes está resultando en unos impactos y que al final se devolverá, digamos, todos estos beneficios a la sociedad europea, ¿no? También vamos a continuar un poco vamos a seguir apoyando, digamos, a la Comisión Europea en todos los aspectos de cooperación internacional, y por supuesto tenemos una serie de actividades que están muy relacionadas con uno de los objetivos específicos que comentaba antes, que es con respecto a las comunicaciones, para seguir insistiendo o seguir, digamos, diseminando todos los beneficios, las bondades y las distintas tecnologías, todos los beneficios que estas tecnologías, digamos, pueden traer a nuestra sociedad y también para la lucha del cambio climático. Entonces, bueno, como decía, nosotros continuamos con el proyecto, con el legado, digamos, del anterior programa, y bueno, esta diapositiva la hemos preparado para haceros un poco ver dónde estamos poniendo el mayor esfuerzo, dónde estamos poniendo más la atención, ¿no? Pero digamos que organizado con respecto a la estructura del nuevo programa, ¿no? Del Clean Hydrogen Joint Undertaking Program. Entonces, para que veáis un poco, durante los últimos 14 años hemos financiado 287 proyectos por más o menos 1.000 y pico millones de euros. El 3% de ellos ha sido dirigido a Valis, 3 proyectos con un total de financiación de 35 millones, 21 proyectos para digamos, la parte de la cadena del gas de distribución y almacenamiento, un 5%. El 6% para actividades transversales, cross-cutting, con 46 proyectos. En producción de hidrógeno, digamos, hemos tenido pues, el 17%. Y para la generación o para los usos finales, digamos, para desarrollar aplicaciones que utilizan hidrógeno, tanto a nivel de transporte como a nivel estacionario o generación de electricidad y calor, pues bueno, hemos utilizado el 70%. De hecho, en la siguiente transparencia yo creo que queda más claro que la mayoría de la atención, digamos, durante los últimos años ha estado en desarrollar aplicaciones finales, seguido de producción, seguido de aspectos transversales que involucran, quizá no lo he comentado todavía, involucran pues aspectos de educación, aspectos de seguridad, aspectos de regulation codes and standards, quiere decir códigos, estándares, regulaciones para conseguir un marco, digamos, legislativo y regulatorio, digamos, adecuado para el despliegue de estas tecnologías. Y luego, como comentaba, pues un poco quizá, y es un poco en lo que se va a enfocar también este año, es un poco en el desarrollo hemos tenido 5% en el desarrollo de tecnologías asociadas, digamos, al almacenamiento y distribución, y como comentaba antes, 3 proyectos en esta iniciativa que lanzamos hace unos años con respecto a los valles de hidrógeno, ¿no? Bueno, eso es un poco el resumen que quería, o la presentación de quién somos. Somos, como digo, una institución europea en forma de un partenariado, 3 grandes miembros, Hydrogen Europe representando la industria, Hydrogen Europe Research representando la investigación y la parte académica, digamos, y la Comisión Europea representando a la Unión Europea.
Claro, para los próximos 7 años, bajo el programa de Horizonte Europa, nosotros hemos estado trabajando día y noche durante los últimos meses y casi diría durante el último año y medio en desarrollar cuál es el plan de trabajo multianual, digamos, o cuál es un poco la necesidad a nivel europeo que necesitamos cubrir desde el punto de vista de investigación y desarrollo para que al final estas tecnologías sean comerciales y se comercialicen y haya un despliegue, como digo, masivo, ¿no? A nivel europeo. Todo este tipo de decisiones estratégicas las hemos resumido, digamos, en un documento que es el que quiero haceros señalar, que es el Strategic Research and Innovation Agenda para los años 2021-2027 bajo el programa Horizonte Europa, y en el que vais a ver un poco, si os dejo el link ahí abajo en caso de que lo queráis revisar, en el que es un documento en el que marca un poco la estrategia del partenariado, de la joint undertaking, del programa, y que digamos en el que resumimos un poco cuáles son las prioridades a nivel europeo y qué tecnologías y qué tipo de innovaciones vamos a apoyar de manera financiera o vamos a financiar a través de proyectos, ¿no? Para llegar a cabo, para conseguir, digamos, los objetivos del programa y contribuir, digamos, a los objetivos de la estrategia europea del hidrógeno, que, como digo, se publicó recientemente. Entonces, en este documento vais a ver un poco que a nivel de producción, pues vamos a fomentar, por ejemplo, electrólisis y otras formas de producción de hidrógeno renovable. Y bueno, pues en este documento vais a ver muchísima información de qué cubrimos, pero también qué no cubrimos. Por ejemplo, a nivel de producción, pues por ejemplo sí que vamos a seguir financiando la electrólisis, ¿no? Con sus distintas tecnologías y la producción de hidrógeno renovable mediante otros tipos de procesos, digamos, con suficiente madurez como para poder subir el TRL, digamos, el desarrollo de la tecnología a unos niveles más desarrollados. Y bueno, como decía, pero también vais a ver qué no cubrimos. Y por ejemplo, quiero por ejemplo, señalar que a nivel de producción, en nuestro programa a nivel europeo no vamos a cubrir pirólisis y, por ejemplo, creo que no cubrimos tampoco, si no me equivoco, todos los procesos de generación de hidrógeno o asociados a la generación del negro de carbono. Entonces, si queréis ver qué se va a cubrir en los próximos 7 años y dónde se va a emplear esos 1.000 millones de euros, digamos, en nuestro programa, os recomiendo fervientemente que le echéis un vistazo al documento estratégico, porque os va a aclarar muy mucho qué es lo que se va a cubrir en este programa y también qué se va a cubrir en otros programas. Por ejemplo, pirólisis, nosotros hemos estado discutiendo con otras partnerships a nivel europeo, y pirólisis, por ejemplo, se va a cubrir, digamos, dentro del programa de Process for Planet, creo que es P4P, Partnership, con lo cual, digamos que es un documento en el que os va a servir qué vamos a financiar y también os va a hacer entender qué no vamos a financiar y qué puede ser financiado en otras zonas de proyectos europeos. Como decía, vamos a cubrir durante los próximos 7 años, vamos a cubrir toda la cadena de valor, desde la producción, distribución y usos finales, junto con actividades horizontales, ¿no? A nivel de producción, electrólisis y otros procesos de producción de hidrógeno renovable, como la producción directa con el sol o la producción de hidrógeno a través de concentración solar térmica. A nivel de distribución y almacenaje, tanto la Comisión como la Unión Europea, como Hydrogen Europe y Hydrogen Euro Research, digamos, han decidido cuáles son las prioridades para un programa de investigación y desarrollo, ¿no? Y en ese sentido se ha decidido que hay que seguir investigando, digamos, en almacenamiento a gran escala, tanto subterráneo como en superficie. También hay que seguir apoyando, digamos, investigación en distintos elementos o partes digamos, de la red de hidrógeno y gas natural. Como sabéis, hay mucho interés en reutilizar, digamos, la actual red de gas natural para mezclas de gas natural e hidrógeno. También se va a financiar o se va a apoyar, digamos, portadores líquidos de hidrógeno para su distribución, el transporte del hidrógeno como tal, ya sea a nivel de
gaseoso o en forma líquida, y ya sea por carretera o por otros medios. Consideramos que hay distintos elementos clave durante la distribución, asociados a la distribución y almacenamiento, en los que todavía tenemos que seguir investigando para reducir costes, mejorar el funcionamiento, digamos. Y en particular hemos destacado pues, aspectos relativos a la compresión, compresores, a la purificación de hidrógeno, tanto a nivel de upstream como downstream, es decir, a nivel de justo antes después de la producción o justo antes, digamos, del consumo, o aspectos del metering, digamos, de la medida, ¿no? de las cantidades y los volúmenes que se distribuyen. Y una cosa que también ha cambiado respecto al programa anterior es pues bueno, que las estaciones de hidrógeno consideramos que es parte de la distribución, ya no están incluidos, digamos, en las aplicaciones de transporte como tal, porque no deja de ser otro medio para distribuir hidrógeno, en particular pues para aplicaciones móviles. A nivel de transporte, vamos a continuar financiando o apoyando investigación en seguir desarrollando los elementos clave a nivel de powertrain, a nivel del transporte, digamos, en particular todo lo relacionado con lo que es la generación, la pila de combustible, el almacenamiento y la integración de todos estos sistemas. Y luego también vamos a seguir, o en este programa, digamos, el enfoque es seguir desarrollando o seguir investigando o favorecer el desarrollo a través de la investigación de aplicaciones de uso intensivo, como pueden ser camiones sí, o por ejemplo, camiones o autocares, que no necesariamente autocares, aplicaciones marítimas, aplicaciones de trenes o aeronáuticas. A nivel estacionario vamos a seguir financiando o apoyando el desarrollo de pilas de combustible estacionarias, como decía, para generación tanto de calor como de electricidad y cogeneración. Y quizá la novedad en el nuevo programa es que también vamos a financiar investigaciones en concreto para el desarrollo de turbinas, quemadores y calderas, ¿no? Y su adaptación, digamos, a su uso con hidrógeno. Y a nivel de actividades horizontales, en el anterior programa era solamente cross-cutting, a nivel de transversal, y como comentaba antes, en el nuevo programa vamos también a apoyar de manera financiera pues, el desarrollo de valles de hidrógeno, la cadena del hidrógeno y los retos estratégicos de investigación. Una cosa que sí que a nivel técnico me gustaría señalar es que en el SRIA, en el documento estratégico del partenariado, digamos, o de la Joint Undertaking, vais a encontrar, digamos, cuál es el estado del arte de todas las tecnologías que cubrimos a nivel de programa y cuáles son los objetivos de cada una de esas tecnologías para el 2024 y para el 2030, que creo que os va a dar también mucha información de cuál es la situación actual y cómo el dinero del contribuyente va a ayudar a mejorar las tecnologías, en particular en los distintos campos que se señalan en estos anexos en el documento, incluidos en el anexo. Entonces, pues bueno, hay distintos KPIs, como llamamos Key Performance Indicators, para producción de hidrógeno, distribución, uso de transporte y uso estacionario, y también para cross-cutting. Y como digo, os va a dar una idea de cuál es el interés a nivel europeo y cuál es la visión a nivel europeo, acordado, como decía, entre la industria, investigación y la Unión Europea representada con la Comisión. Como decía, además de, digamos, todas estas actividades que principalmente se van a llevar a cabo a través de proyectos financiados, a través de grant agreements, o sea, acuerdos de financiación, de subvención, pues hay una serie de actividades que también tienen que también consideramos importantes para que haya al final un despliegue masivo y una comercialización masiva de estas tecnologías. Una cosa que es muy importante a nivel europeo y en particular, como comentaba antes, en el hidrógeno, en el Horizonte Europa, es el desarrollo de sinergias con otras partnerships, con otros partenariados, pero también con otros programas de la Unión Europea para, digamos, maximizar dinero, maximizar el impacto de la financiación europea en las tecnologías que toquen. Un aspecto muy importante es, digamos, los aspectos regulatorios, porque si no hay un marco regulatorio adecuado, pues muchos proyectos se desarrollan
pero luego no pueden continuar con, digamos, el despliegue comercial debido a una falta de reglas claras o de estándares para poder, digamos, certificar o validar un proceso o una tecnología que retrasa mucho y además aumenta los costes en su desarrollo, ¿no? Como decía, seguridad y aspectos de sostenibilidad y circularidad van a tomar un peso muy importante a nivel de programa. Ya lo empezaron a tener en la Fuel Cells Hydrogen, Joint Taking, pero a nivel de Clean Hydrogen Partnership, tanto la seguridad como el diseño de sistemas seguros desde el principio como sostenibles y circulares es una cosa que se va a remarcar a lo largo de todo el programa, ¿no? Y luego, como comentaba, pues distintas actividades de gestión del conocimiento, apoyar un poco la cadena de valor, la competitividad de las industrias, de las compañías europeas, de las pequeñas, de las pymes, apoyar con cooperación internacional a la Comisión Europea y contribuir a la diseminación y a la comunicación no solo de los usos y aplicaciones de las tecnologías, sino, como decía, un poco los beneficios, ¿no?, de que estas tecnologías realmente van a traer a nivel europeo en cuestiones de cambio climático, pero también cuestión de creación de riqueza, trabajos y, digamos, bienestar, ¿no? Ese documento, como decía el SRIA, o los Strategic Research and Innovation Action, marca, digamos, un poco el marco de trabajo para los próximos años, que se implementa año en año a través del Work Program. Antes era el Annual Work Program, ahora solamente es Work Program, y nosotros hemos publicado, y os dejo el link al final de la slide, hemos publicado también recientemente junto con la COL, si no me equivoco, el plan de trabajo para el 2022, es decir, de todas las tecnologías, basándonos en la estrategia que, como os comentaba, se ha intentado resumir en este documento estratégico, luego cómo se va a implementar esa estrategia año en año, ¿no? Entonces, os dejo el link y, bueno, el plan de trabajo pues, es básicamente un resumen en el que se describe un poco el alcance y los detalles de las actividades que se van a llevar dentro del partenariado, digamos, para el año 2022, ¿no? Entonces incluye no solamente la convocatoria de propuestas, perdona, sino todas las otras actividades que, como comentaba, corren en paralelo con los proyectos financiados, ¿no? Es un poco, pues, cuál es la estrategia, cuáles son las prioridades este año, si hay algún tipo de riesgo, la convocatoria de propuestas, cuáles son las condiciones de la convocatoria, qué países, cómo se va a abordar los temas de seguridad y sostenibilidad, comunicación, knowledge management, y bueno, como decía, os dejo el link para que lo reviséis. Y un aspecto muy importante dentro del plan de trabajo, y es una de las grandes responsabilidades a nivel de programa, es que cada año, digamos, publiquemos una convocatoria de propuestas anual, cada año, efectivamente. Entonces, este año, dentro del Plan de Trabajo 2022, hemos publicado la convocatoria de propuestas que tiene ese identificador, Horizonte-JU, o sea, JU-Clean Hydrogen, Clean H2 2022, en el que, digamos, que vamos a cubrir, digamos, casi todo la cadena del hidrógeno, más varias de las actividades, digamos, horizontales, ¿no?, que se resumen en el documento estratégico. Vamos a cubrir aspectos de producción, de distribución y almacenamiento, pero también de uso final, tanto en transporte como en producción de calor y de electricidad, ¿no? A nivel de actividades transversales, horizontales, pues vamos a cubrir actividades transversales, en particular a través de cross-cutting. Vamos a también financiar los Hydrogen Valleys, y es el primer año, pero no será el último, en el que hemos lanzado hemos incluido dentro de la convocatoria de propuestas el reto estratégico de investigación, ¿no? El presupuesto total de la convocatoria son 300 millones, 300 millones y medio, y bueno, hay 41 topics o 41 temas en los que creemos que es el momento en el 2022 de apostar y de financiar el desarrollo de estos temas en particular, ¿no? Entonces, pues de estos 41, como podéis ver en la parte derecha de la transparencia, pues 10 de ellos van dirigidos a la producción de hidrógeno, 11 al almacenamiento y distribución, 8 en transporte, 4 para producción de electricidad de calor, 5 en cross-cutting o transversal,
2 Adriel Valleys y un reto estratégico, ¿no? Y también os he incluido aquí en este gráfico un poco la distribución financiera, ¿no? En el que podéis ver que se sigue apostando durante el 2022 bastante fuertemente en el de seguir desarrollando cuestiones particulares de aplicaciones de finales y también en generación de hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, son, como decía, 300 millones y medio y bueno, fue publicado el 1 de marzo y tenemos 2 fechas para poder finales, digamos, para entregar para la entrega de las propuestas, ¿no? Entonces, la primera fecha es el 31 de mayo de este año y la segunda fecha es el 20 de septiembre. Y bueno, ahí también tenéis un poco la distribución tanto de la financiación como un poco luego más adelante os voy a mostrar qué topics hay que, digamos, tienen como fecha límite final de mayo y qué topics tiene fecha límite final de septiembre, ¿no? Y luego también al final de la transparencia, en la parte inferior de la transparencia podéis encontrar el link en el que vais a encontrar toda la información relativa a la convocatoria y que os va a dirigir también al portal, al Funding and Tenders portal, en el que vais a ver un poco, en el que se va a poder, digamos, presentar, digamos, las distintas propuestas, ¿no? Entonces, igual que en años anteriores, a nivel de tipos de acción, y tasas de financiación, vamos a seguir financiando los 3 mismos tipos de acción. En particular, vamos a seguir financiando Research and Innovation Actions, que son, digamos, dirigidos a investigación, digamos, básica o aplicada al desarrollo de tecnología y su integración, ensayo, demostración, pero a nivel de pequeña escala o a nivel de laboratorio, ¿no? Luego están las Innovation Actions, que digamos que son proyectos en los que sí que ya hay una planta piloto, hay una demostración a mayor escala y bueno, sirve un poco también para la validación de ese producto, de esa tecnología y digamos su replicación, digamos, a nivel de mercado. Y luego también vamos a seguir financiando los Coordination and Support Actions, que son actividades que no son propiamente, digamos, de actividades de investigación y desarrollo, es más revisión documental o a nivel de pues, promover la cooperación entre distintos miembros, ¿no? Entonces, la financiación, tanto como para RIAs o Research and Innovation Actions, como para CSAs, Coordination and Support Actions, son del 100%, mientras que para las acciones de innovación, proyectos que envuelven o que involucran una alta demostración o una demostración a gran escala, digamos que la financiación se limita al 70%, excepto para organizaciones, digamos, sin ánimo de lucro, en el que se financia hasta el 100%. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, los TRLs, pues los RIA, las Research and Innovation Actions, cubren, digamos, más o menos desde el TRL1 al TRL6, mientras que los IA los Innovation Actions cubren desde el TRL5 al TRL8 y también aprovecho para comentar que nosotros no financiamos TRL9, nosotros somos un programa que implementamos un programa de investigación y de desarrollo y TRL, digamos, el despliegue de TRL se hace a través de otros programas y otros sistemas, digamos, o mecanismos a nivel europeo. Esto es el TRL, que es una forma de estructurar, digamos, de estructurar, digamos, el desarrollo de la tecnología, pero también en este particular año hemos incluido el Manufacturing Readiness Level, que digamos hace también referencia a una estructura de qué nivel de fabricación, de preparación de la fabricación se tiene, ¿no? Que es particularmente relevante tanto para los topics 1.4 como para el 4. Entonces, bueno, voy a intentar resumir brevemente un poco cuáles son las prioridades a lo largo de la cadena del hidrógeno y en particular en la cobertura de propuestas, ¿no? Entonces, para producción de hidrógeno, el enfoque este año, bueno, como decía, tanto la Unión Europea como la industria como la investigación han decidido que este año se tiene que apostar o que se tiene que financiar, digamos, o seguir trabajando en la reducción del coste y aumentar la eficiencia de la producción de hidrógeno renovable, en particular tanto de electrolizadores de baja y de alta temperatura,
para su operación a alta presión. También se va a financiar el desarrollo de stacks para electrolizadores, pero con una celda, digamos, más grande. Electrolizadores en industria a gran escala, también se va a financiar demostraciones o desarrollos off-grid, es decir, aislados, y también offshore, fuera o en el mar, o en el agua, o fuera de lo que es la costa, ¿no? Y la idea también este año es financiar mejorar la eficiencia de la producción de hidrógeno a través de ciclos termoquímicos solares, ¿no? Y bueno, la novedad quizá es todos los aspectos de circularidad y sostenibilidad, como comentaba, va a tener un peso muy importante a lo largo del programa, y desde la primera call queremos enfatizar y remarcar que las tecnologías tienen que ser sostenibles y tienen que ser circulares para poder contribuir a los objetivos del European Green Deal, pero también los objetivos climáticos. Y bueno, quizá la novedad también con respecto a otras convocatorias es intentar mejorar, digamos, o queremos enfocar un poco la financiación en mejorar la fabricación de los electrolizadores, no solo la tecnología. Creo que para la producción de hidrógeno renovable son 11 topics, entonces, bueno, no creo que tenga sentido, porque los topics están publicados junto con el plan de trabajo anual. Os recomiendo, si estáis interesados en alguno de los topics, en particular en revisar nuestro plan de trabajo anual y ver los detalles, pero bueno, así un poco en general, pues cubrimos tanto como tipos de acción, cubrimos tanto acciones de investigación y desarrollo, como también innovación innovación. Particularmente en este grupo, digamos, tenemos 2 flagship projects, que de los que hablaré un momento. La financiación, pues bueno, la tenéis en la diapositiva también, que va desde los 20 millones hasta los 2,5 millones. Y como decía, hay 2 fechas límites para presentar propuestas. Unas de ellas son a finales de mayo y otras de ellas son a finales de septiembre, ¿no? Toda esta información está en la descripción de los topics, y os recomiendo, como digo, que reviséis si queréis ir a los detalles. Yo personalmente, el día de hoy, dadas las limitaciones del tiempo, voy a intentar resumir un poquito lo que son los topics o los temas que son estratégicos, de importancia estratégica, perdonar, o los referidos como flagship, ¿no? Entonces, en particular, en este grupo tenemos el grupo 1.8, que es la integración el topic, perdona, 1.8, que es la integración de electrolizadores multimegavatio en aplicaciones industriales, ¿no? Y la idea aquí es demostrar las tecnologías, pero más allá del estado del arte en aplicaciones particularmente industriales, ¿no? Entonces, bueno, como requisito, la potencia del electrolizador tiene que ser mayor de 25 megavatios, abordamos tanto baja temperatura como alta temperatura, y bueno, digamos que hay una serie de innovaciones descritas en el tema, como el uso del oxígeno y del calor, que el electrolizador tiene que ofrecer servicios de red, de gestión de la red, o que hay que reducir un poquito la huella, ¿no? Del sistema como tal. Incluye un no-go decision a nivel de proyecto, y se espera que el electrolizador al menos esté en operación 2 años, ¿no? Y como comentaba, todo el tema de sinergias, cooperaciones con otros programas y otros partenariados dentro del Horizonte Europa, nosotros la fomentamos, y en ese sentido, en este tópico en particular, queremos que las compañías o los consorcios que vayan a presentar investiguen e identifiquen sinergias con otros calls o otras actividades, como por ejemplo en el Process for Planet o Clean Steel Partnership, ¿no? El otro proyecto flagship es dedicado a la producción de hidrógeno renovable o offshore, es decir, fuera de la costa, ¿no? Entonces, en este particular proyecto o topic, bueno, el objetivo es desarrollar, diseñar, construir e integrar un electrolizador de más de 5 megavatios en una infraestructura offshore, ¿no? Reutilizar infraestructuras existentes, ya sea de petróleo o gas, para desarrollar nuevos sistemas de producción de hidrógeno a través de
energía eólica, ¿no? Aspectos muy importantes son los aspectos de seguridad, el control remoto, la operación autónoma, todo lo relativo a inspección y mantenimiento. Y bueno, se espera que se esté en operación al menos 2 años y que haya una evaluación digamos, de la operación o del funcionamiento, tanto a nivel de degradación como a nivel de costes de operación o el OPEX y costes de mantenimiento, ¿no? Para, digamos, desarrollar o demostrar la viabilidad económica de utilizar este tipo de infraestructuras existentes para el uso para la producción de hidrógeno. A nivel de distribución y almacenamiento, el enfoque este año es en desarrollar o mejorar portadores de hidrógeno, seguir desarrollando estaciones de repostaje para aplicaciones heavy duty, quiere decir aplicaciones de uso intensivo, como puede ser autocares o camiones, y seguir escalando, digamos, o aumentando la escala de compresores, ¿no? Para hidrógeno, ¿no? Innovadores. En ese sentido, la novedad quizá es, pues eso, un poco desarrollar la siguiente generación de unidades de liquefacción, de liquefacción y de almacenamiento de hidrógeno líquido a gran escala para aplicaciones marítimas, desarrollar los tube trailers, camiones distribuidores a base digamos, de depósitos de gas a presión, incrementar la capacidad de este tipo de distribución del hidrógeno y mejorar el control de calidad del hidrógeno que se dispensa en las estaciones de servicio, ¿no? Creo que en este caso, en el almacenamiento y distribución, si no me equivoco, serán 10 topics y también cubrimos desde aspectos relacionados con investigación básica o aplicada a través de acciones de Research and Innovation Actions, como también, digamos, proyectos más de demostración o a más escala, como son Innovation and Innovation Actions, ¿no? Y al igual que en el caso anterior, en las diapositivas podéis ver las fechas límites para entregar las propuestas y poder, digamos, ser evaluado dentro de la evaluación de las propuestas, ¿no? A nivel de transporte, como comentaba, vamos a seguir en este año en este año nos vamos a enfocar en la adaptación de sistemas o componentes clave para aplicaciones de uso intensivo. Vamos a seguir apostando por la propulsión a nivel de aviación y en particular el aumentar la escala de tanto el stack de la pila de combustible como del almacenamiento del hidrógeno líquido. Y bueno, vamos a intentar construirlos bajo ¿cómo se diría? Aprender de las primeras demostraciones para, digamos, seguir desarrollando los distintos sistemas. Y, digamos, la novedad en este particular eslabón de la cadena del hidrógeno es un poco pues, la demostración a gran escala de camiones, la demostración o la decarbonización de aplicaciones marítimas, pero para aguas interiores en particular, y bueno, relacionado con las sinergias, como comentaba, en particular sí que especificamos o recomendamos fervientemente que los proyectos, digamos, se busquen sinergias o identifiquen financiación adicional a la que el programa les va a ofrecer mediante la cooperación con otros programas, por ejemplo el Connecting Euro Facility for Transport, ¿no? El CEF, que tradicionalmente se conoce. Topics es lo mismo, RIAs, IAS, ahí tenéis los presupuestos, las deadlines, en particular hay 2 flagship projects. Y en ese caso, el primer flagship project es el desarrollo de vehículos de uso intensivo, digamos, a gran escala, a nivel europeo, ¿no? Entonces, el enfoque es desarrollar en este topic, demostrar en condiciones reales 150 camiones propulsados por pila de combustible de hidrógeno. Los camiones pueden ser tanto camiones rígidos como utilizar cabezas tractoras,
El rango es una cosa que se especifica claramente en el topic, que al menos de los 50% de los camiones, es decir, 75, deben tener un rango de 600 kilómetros y al menos el 65% de la flota, digamos, de los 150 camiones debe ser de largo recorrido, ¿no? Y que normalmente va asociado a largo tonelaje. Y ahí tienen que ser superiores a 37 toneladas. En cuestión de operación, deben de ser operados al menos 2 años con unos kilómetros mínimos. Y luego una cosa que sí que es un poco en base a los aprendizajes de otros años es el desarrollo de una estrategia de monitorización pues, sólida para poder recopilar datos y poder demostrar que la operación es correcta y que, digamos, cumple con las necesidades de los usuarios, ¿no? Y como comentaba, en el programa CEF de transporte va a haber una convocatoria, una propuesta complementaria para desarrollar a lo largo de los corredores TEN-T. El otro proyecto estratégico o flagship project es la demostración de hidrógeno, de pilas de combustible o de barcos o de barcos para aguas interiores propulsados por hidrógeno y pilas de combustible, ¿no? Entonces, en este caso se quiere desarrollar al menos 5 barcos con la propulsión siendo la pila de combustible. Se puede readaptar o construir uno nuevo, pero digamos que el enfoque es convertir los barcos que son los que tienen un mayor impacto a nivel de emisiones. La pila debe estar por encima de 500 megavatios, preferiblemente a lo largo de un megavatio, y al igual que en el caso de los camiones, digamos que el desarrollo tiene que ser a lo largo de los corredores del TEN-T, de los corredores, y para ello la cooperación con el CEF, con el programa de CEF Transporte para el desarrollo de la infraestructura, ¿no? A nivel de generación de electricidad y calor, pues bueno, el enfoque este año es reducir los costes de fabricación, diversificar las tecnologías y los combustibles que utilizan este tipo de pilas o este tipo de sistemas y mejorar, digamos, la flexibilidad del sistema, ¿no? Entonces, quizá la novedad de este año es un poco la automatización de la fabricación y luego también el desarrollo de equipos como tal en el centro de los distintos topics, ¿no? Y quizá la novedad, porque no lo hemos estado apoyando hasta ahora, es el desarrollo o financiar o apoyar el desarrollo de turbinas de gas para que puedan funcionar con hidrógeno desde hasta el 100% de hidrógeno, ¿no? Lo mismo, 4 topics, 2 fechas límites, cubriendo Research Innovation Actions and Innovation Actions, con los distintos presupuestos que vais a encontrar en el plan de trabajo, ¿no? Y para las cuestiones transversales, pues bueno, el enfoque de este año es, vamos a intentar aumentar la concienciación pública y la confianza en estas tecnologías. Vamos a abordar aspectos de seguridad, tanto en aspectos de seguridad del hidrógeno criogénico o del hidrógeno líquido, para aplicaciones o particularmente para transferencias relacionadas a aplicaciones de móviles o de transporte. Pero también vamos a abordar aspectos de seguridad o de estabilidad, en particular respecto a la inyección de hidrógeno, con la gestión de la inyección de hidrógeno a nivel de la red, ¿no? Vamos a apoyar también el desarrollo de métodos para ensayos de equipos de medida en la red de gas o la red de multicast, que es algo que se prevé que va a suceder en los próximos años. Y también como novedad es la cooperación con el continente africano, en particular hay un topic para ello. En este caso no hay Innovation Action, solamente apoyamos aspectos de investigación, pero también apoyamos Coordination and Support Actions, en particular para los topics de concienciación pública y la cooperación con África, ¿no? Con respecto a los valleys, pues bueno, hay 2 topics este año, los 2 son flagship. El primero de ellos tiene una financiación máxima de 25 millones, el segundo tiene 8 millones, con la deadline siendo, digamos, la fecha límite siendo finales o mediados de septiembre. Y en cuestión de Research Challenges o retos estratégicos de investigación, pues bueno, en particular vamos a abordar este año
queremos empezar a abordar, digamos, todo lo que son los aspectos de sostenibilidad, criticidad, circularidad, en particular para electrolizadores y pilas de combustible. Os dejo aquí los detalles porque veo que voy un poco retrasado, teniendo en cuenta el tiempo disponible. En cualquier caso, luego durante la sesión de preguntas podemos abordar cualquier detalle respecto de estos temas. He preparado una serie de diapositivas para hacer hincapié un poco en lo que yo considero que es relevante, porque los topics al final lo vais a encontrar en el Word Program. El texto es el que es, todos los consorcios, digamos, tienen las mismas oportunidades de interpretar el texto tal y como se ha publicado y digamos que es un poco la función del consorcio o la labor del consorcio en convencer a los evaluadores externos que su enfoque y su plan de trabajo, digamos, es el que mejor aborda y es el que, digamos, va a traer más beneficios y va a generar un mayor impacto, digamos, a nivel europeo, sacando el mayor beneficio, digamos, de la financiación, ¿no?, de los contribuyentes. Quería haber preparado una serie de diapositivas, como comentaba, de proyectos flagship o proyectos estratégicos, y en particular quería señalar que hay 6 proyectos europeos, proyectos estratégicos, digamos, o flagships, con un presupuesto total de 116 millones. Son proyectos, hay una definición de lo que es un proyecto, tanto de lo que es un FALI, pero creo que también hay una definición de lo que es un proyecto de estrategia, pero vamos, básicamente es que son proyectos pues, emblemáticos, que abren camino para que otros puedan, digamos, replicar los aprendizajes y las experiencias de estos primeros proyectos, ¿no?, de estos proyectos pilotos o abanderados, ¿no? Como se pone en la diapositiva, es una demostración a escala de primer orden, de primera como novedad, en un entorno de operación real, envolviendo distintos sistemas de hidrógeno, tanto de producción o de distribución como de distintos usos, ¿no? Y para todos estos proyectos, como comentaba, todo lo que es encontrar sinergias con otros programas, pues es muy importante, ¿no? En la tabla que tenéis aquí abajo veis un poco las distintas condiciones sobre las que voy a hablar en un momento, pero en la parte izquierda sí que quiero hacer hincapié, y por eso lo he puesto en rojo y subrayado, que desde la oficina del programa, si estáis interesados en alguno de los topics o flagship topics, flagship projects, digamos, y no sabéis un poco cómo abordar o qué es lo que se espera de estas sinergias con otros programas, desde la oficina del programa estamos encantados y estamos ofreciendo a todos los consorcios interesados en ayudarles y, digamos, en asesorarles en qué es lo que se espera y cómo, digamos, pueden articular, digamos, estas sinergias, ¿no? Así que en ese sentido me podéis contactar a mí y os pondré en contacto con mi compañero que lo lleva, Pedro de Guedes, el Financial Officer, o directamente podéis escribir al correo funcional, al correo genérico que os voy a contar luego cuál es, que es projects @ cleanhydrogen europa.eu, ¿no? Pero como digo, aquí lo importante es que sepáis que si tenéis dudas o no sabéis muy bien cómo enfocar el tema de las sinergias o cómo articularlo, pues desde la Program Office, tanto los Project Officers como Financial Officers y la unidad de operaciones estamos a vuestra disposición y estamos abiertos a reunirnos con proyectos, con consorcios, no para discutir el proyecto o el consorcio, sino para asesoraros en cómo articular esto de la mejor manera, ¿no? Luego, como comentaba, hay una serie de requisitos, en particular para los flagship, pero también para otros topics, como el Strategic Research Challenge, en los que aplican una serie de condiciones particulares, ¿no? Entonces quiero brevemente resumirlas porque veo justo el tiempo. Y una es que para los proyectos que involucran una demostración a gran escala o los proyectos flagship, digamos que, como sabéis, normalmente los proyectos europeos a nivel de financiación solo se reembolsa la depreciación del equipo, ¿no? Sin embargo, para distintos temas y distintas acciones se ha decidido que además de que también se puede reembolsar, digamos, o a través de la financiación financiar el coste total del equipo como tal.
Otra de las características importantes es el Seal of Excellence, es el sello de excelencia, en particular para los temas para los dos proyectos que resulten de los topics o los temas de los valles, en el que digamos que es una seña de distinción que a través de distintos mecanismos con la Unión Europea pueden desbloquear o pueden desbloquear financiación tanto a nivel nacional o recibir otro tipo de financiación. Es un sello, digamos, de distinción y de calidad para facilitar, digamos, que aunque a lo mejor no hayan podido ser financiados dentro de nuestro programa, puedan, digamos, ser financiados a través de otro tipo de financiación o otro tipo de programas, ¿no? También en algunos topics es muy importante que os deis cuenta, si estáis pensando en presentar una propuesta, en que en algunos topics hay una financiación máxima por topic, y esto es un criterio de elegibilidad, es decir, si en el topic, por ejemplo, hay una financiación máxima y se especifica como tal en el topic de 25 millones, por ejemplo, y un consorcio presenta un proyecto, una propuesta con 25, un céntimo, no puede ser evaluado, a pesar de que sea a lo mejor el mejor proyecto, la mejor propuesta, no va a ser evaluado, y por eso quiero hacer hincapié que es un criterio de elegibilidad, es decir, no puedes ser elegible para financiación si sobrepasas el límite de la financiación solicitada. Y quiero hacer hincapié porque es una pena que después de todo el trabajo que supone presentar o preparar una propuesta, acordar el plan de trabajo con los distintos socios, que por una cosa así, digamos, os quedéis fuera de las posibilidades de financiación. Luego otra condición muy importante es la involucración de los miembros tanto de Hadrian Europe como Hadrian Research. Hay algunos topics, algunos temas en los que también hay un criterio de elegibilidad en el que, digamos, se dice que al menos un miembro del consorcio tiene que ser miembro tanto de Hadrian Europe como Hadrian Research. Y ya, con cuestiones de sinergias, os dejo la información. Básicamente, como digo, si alguien tiene duda, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Os dejo mis datos de contacto en la última transparencia. No dudéis en contactarnos porque nosotros desde la oficina del programa estamos realmente abiertos y estamos teniendo reuniones con distintos consorcios para ayudarles a articular un poquito todo el tema de sinergias y la cofinanciación. Dos aspectos muy importantes. Aspectos de seguridad, ya sabéis, como os he comentado, que los aspectos de seguridad y de sostenibilidad y circularidad van a tomar un peso bastante prominente en el programa, pero en particular para algunos proyectos, para los proyectos que involucran demostración, se les pide un plan de seguridad, tanto a nivel de proyecto, pero ya a nivel de propuesta. Para ello, el Panel de Seguridad del Hidrógeno Europeo ha publicado una serie de documentos y de guías en el que se resumen un poco los contenidos mínimos que un grupo de expertos en seguridad del hidrógeno consideran que un plan de seguridad para hidrógeno deben tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, si visitáis la página web, nuestra página web, y en particular la página web del panel de seguridad, vais a encontrar documentos de guía en el que os van a ayudar, digamos, a desarrollar cuál es este plan de seguridad y de gestión. No solamente la planificación, porque el plan si luego no se gestiona, no se hace seguimiento, no consideramos que es la forma de abordar la seguridad, al menos en los proyectos financiados. Y luego también un aspecto muy importante es que todos estos proyectos tienen que informar en caso de que ha habido un accidente o ha habido un incidente o un falso positivo, tienen que informar al Joint Research Center que gestiona la base de datos Hyatt 2.0 y a través del correo funcional, digamos, que os pongo aquí abajo, ¿no? Y es una obligación. Luego otro tema también importante es el desarrollo está relacionado con las garantías de origen, ¿no? Entonces, en algunos topics sí que se especifica que tanto la producción de hidrógeno y o el consumo tienen que ser, digamos, apoyados o tienen que estar enmarcados en un sistema de garantías de origen, ¿no? Y en ese sentido, los consorcios o los proyectos tienen la libertad de decidir
si hacerlo en el marco de un Estado miembro, es decir, en el marco de un cuerpo que gestiona o una entidad que gestiona o que emite garantías de origen a nivel de Estado miembro en ese país en particular, pero si no es el caso, pues también invitamos e incorporamos el sistema que venimos financiando desde hace unos cuantos años y que todo el mundo conocemos como Certify, en el que, digamos, es un marco de trabajo, es un marco para la cancelación y emisión de garantías de origen, en particular para el hidrógeno, ¿no? Un aspecto muy importante es la cuestión de colaboración internacional, en particular con la iniciativa, la Mission Innovation 2.0, y en ese sentido no voy a dedicarle mucho tiempo, pero sí que quiero señalar que en particular en el último tema de cross-cutting relacionado con la cooperación con África, pues bueno, se ha incluido un criterio también de elegibilidad, que es que se permite participar a proyectos a países africanos, tanto en la propuesta que sean elegibles para financiación, es decir, pueden recibir financiación y hay que asegurar, digamos, una cobertura suficiente o representativa del continente americano. Así que, bueno, esta es la transparencia un poco que hemos preparado para resumir un poco todas las novedades y elementos, digamos, de la call, de la convocatoria, que son importantes si estáis pensando en presentar una propuesta. Creo que he comentado prácticamente todos. Y luego, básicamente, las últimas transparencias son para decir que todas las propuestas que recibamos son evaluadas por un conjunto de expertos independientes que seleccionamos de la base de datos de expertos de la Comisión Europea. Y en particular me gustaría invitaros a involucraros si creéis que podéis aportar, si creéis que podéis ayudarnos a seleccionar las mejores propuestas para conseguir los objetivos y ayudar a la Unión Europea a poner estas tecnologías en las calles y en nuestra sociedad. Por favor, apuntaros en la base de datos de la Comisión Europea, me mandáis un correo electrónico o a cualquier correo funcional de la agencia indicándonos que estáis interesados en formar parte de este grupo de expertos para la evaluación de propuestas, porque como digo, estamos buscando expertos en hidrógeno, así que tomo la oportunidad de remarcar que me podéis contactar a mí diciendo este es mi número de expertos en el portal y estoy dispuesto a ayudar, digamos, a traer estas tecnologías, digamos, o la mejor propuesta, a seleccionar la mejor propuesta de todas las que se presenten, ¿no? Os dejo el link ahí también si queréis para apuntaros como experto. Y ya os digo, ya directamente a mí o a través de algún correo funcional de la agencia, simplemente hacernos saber que os habéis apuntado, porque como os imaginéis, hay multitud de expertos y a veces es difícil identificar qué experto es más adecuado para qué tema particular. Y la última transparencia, si no me equivoco, es para nivel de apoyo y de información. Mucha información la vais a encontrar desde luego que en nuestra página web, pero también en la página web de la Comisión Europea, en particular en el Funding and Tender Portal Opportunities, en el que podéis ver un poco, pues tenéis todo lo que es el manual online, las preguntas frecuentes. Luego también podéis seleccionar o expresar vuestro interés en querer uniros a un consorcio. Y bueno, a nivel de Join Undertaking, os dejo aquí el correo en el que para cualquier duda relativa a la convocatoria, a los temas, a cualquier cosa relacionada con nuestra convocatoria de propuestas o el programa en sí, os dejo el último correo electrónico que es projects@cleanhydrogeneuropa.com.eu, en el que nos podéis contactar y normalmente nos reunimos una vez por semana, así que en torno a una semana solemos contestar si la cosa es, como muy tarde, digamos en una semana. Así que para cualquier cosa que queráis contactarnos, la mejor forma de contactarnos y recibir una contestación oficial a nivel de programa es contactarnos a través de este correo electrónico, el que os pongo aquí abajo, projects@cleanhydrogen. Y luego, como os he dicho, toda la información la podéis encontrar en nuestra página web. Os dejo mis datos de contacto también, en caso de me queráis contactar para algo en particular. Y con esto creo que he terminado.
Así que os quiero agradecer a todos vuestra atención, en particular a Cristina, a Luisa otra vez y a Guillermo por la invitación, y creo que tenemos algunos minutos para preguntas, así que Luisa, Cristina, os Sí, doy la muchas palabra. gracias. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Vamos a dar paso a... Primero, muchas gracias porque es verdad que es complicado sintetizar la cantidad de información que nos has dado en el tiempo que has tenido, hablar de lo que es la JTI y su estructura, hablar de de las RIA, hablar del contenido de los topics y sobre todo también de las cuestiones más de aspectos prácticos de cara a la preparación de propuestas. Entonces, tenemos yo creo que 5 minutos para hacerte algunas preguntas que han llegado. La primera viene de Francisco Tinau, de la Universidad Politécnica de Valencia, sobre el uso del hidrógeno en los motores de combustión interna. Pregunta si tienen cabida proyectos de desarrollo de motores de combustión internas alimentados con hidrógeno para vehículos terrestres por carretera. Bueno, pues tal y como lo que le recomendaría es revisar el SRIA para revisar qué tecnologías se cubren y qué no. En este particular caso, te puedo confirmar que no está cubierto, no es una tecnología que en principio ni la industria, ni la investigación, ni la Unión Europea o la Comisión Europea han decidido como prioritaria, lo que no quita a que en próximos años, dependiendo del desarrollo de la tecnología y las necesidades, no se aborden algunos aspectos particulares de investigación o de desarrollo para poder adaptar motores de combustión interna a su uso de hidrógeno. Pero en principio no, pero como he dicho, no se descarta en cualquier caso apoyar algunos aspectos en los próximos años. Vale, perfecto, Alberto. La segunda pregunta vendría de Eduardo García Suárez, de CIG Energigune, relacionada con la producción de hidrógeno a partir de residuos plásticos. Comenta si hay algún tópico específico en el uso de residuo plástico como materia prima disponible para generar hidrógeno limpio u otros materiales descarbonizados. No me suena, no, la verdad es que no soy el oficial de proyecto que lleva los temas de producción de hidrógeno, así que no me suena, si te digo la verdad. De todas formas, le recomendaría que revise la descripción de los temas que hay en el plan de trabajo. Creo que la producción de hidrógeno a partir de plásticos como tal no se menciona, pero como digo, lo mejor es que revise la descripción de los temas y vea si encaja dentro de, está claro que como electrólisis no, pero a lo mejor dentro de otras rutas podría tener cabida. No me suena que están las prioridades, pero para estar seguro le recomendaría que revise el plan de trabajo. Gracias, Alberto. Otra pregunta viene de Jesús de la Parra, de la empresa Tecnaton. Comenta si proyectos de producción de hidrógeno a partir de electrólisis de baja y alta temperatura que cuenten o que tengan en cuenta la energía nuclear si entran dentro del programa. Bueno, pues le recomendaría lo mismo, que revise la agenda estratégica en la que va a ver qué es lo que cubrimos y qué es lo que no cubrimos, pero en este particular caso le puedo decir que no. La producción de hidrógeno utilizando energía nuclear no es cubierta dentro de nuestro programa. Vale, una pregunta más. Hay 2 preguntas que se van a solucionar, yo creo que cuando luego mi compañera Cristina hable sobre las reglas de participación, y si no se resolvieran, pues las podemos en la siguiente sesión introducir. Hay otra pregunta de Lucía Iniesta, de M. Torres, Diseños Industriales, relacionados con, también pregunta si hay algún tópico de almacenamiento de hidrógeno a altas presiones para uso en transporte, autobuses y camiones. Parece ser que el foco está más en depósitos de grandes dimensiones. Ella pregunta si el almacenamiento de hidrógeno a altas presiones estaría incluido para transporte. Bueno, me interesaría saber a qué se refiere con altas presiones, porque ahora mismo los estándares a nivel de autobuses son 350 bares, ¿no? A nivel de vehículos de particulares son 700 bares, que ya consideramos que es una presión suficientemente alta. Y a nivel de heavy duty applications, pues depende un poco de la aplicación. Nosotros tenemos, por ejemplo, el proyecto Pride, en el que se está investigando un poco tanto los protocolos de repostaje como qué tipo de tecnología, ya sea líquido, en forma de gas comprimido, qué presión es la más adecuada para qué tipo de aplicación. Así que en ese sentido, pues sí, vamos a seguir apoyando proyectos para el desarrollo de sistemas de almacenamiento, pero en principio dudo mucho que superemos los niveles de presión que ya estamos abordando, quiere decir más de 700 bares,
no soy consciente de ningún interés ni de parte de la industria ni de parte, digamos, del sector público en desarrollar tal tecnología. Vale. Gracias, Alberto. Otra pregunta de Mercedes. No sé de qué empresa es, no está identificada. Respecto a los temas de sostenibilidad y circularidad que has comentado, Alberto, que son de gran importancia en este nuevo programa de trabajo, ¿hay alguna call concreta para estos temas o son de alguna forma incluidos en todos los topics o en cada uno de los topics que se han mencionado anteriormente? Bueno, van a estar incluidos de una manera o de otra en todos los topics, eso seguro. El año pasado, bueno, en la última convocatoria en el 2020, digamos que publicamos 3 topics con respecto a la sostenibilidad y circularidad. Uno era para desarrollar líneas o guías para el uso de los LCA, del análisis de ciclo de vida. Otro era para empezar a desarrollar guías y, digamos, recomendaciones relativas al ecodesign, al diseño ecológico de las tecnologías ya en la fase de diseño. Y la tercera propuesta, el tercer tema que publicamos el año pasado, o la última convocatoria en el 2020, era relativa al reciclaje, tanto de materiales y componentes, tanto de pilas como de electrolizadores. En ese sentido, este año no hemos publicado un tema o un topic particular enfocado a sostenibilidad y circularidad, ya que tenemos a los 3 proyectos ahora mismo en marcha, tanto como del análisis de ciclo de vida como los diseños de ecodesign y como el reciclaje, con lo cual hemos considerado que era el momento de no financiar ahora mismo esto y esperar a tener los resultados de estos proyectos para construir, digamos, en base a ellos. Quizá el tema, en algunos de los topics también se hace una mención explícita a los aspectos de sostenibilidad y circularidad, y solo quizá me faltaría remarcar que en particular en el tema del Strategic Research Challenge sí que hay un enfoque muy fuerte en todo lo que es el reemplazo de materiales medioambientalmente nocivos o, digamos, críticos desde el punto de vista de ya sea reciclaje o desde el punto de vista medioambiental. Entonces, quizá sé que en algunos temas o topics de producción de hidrógeno se explicita, eso se menciona explícitamente, y también recuerdo ahora mismo que hay en el Strategic Research Challenge hay también un componente muy fuerte, digamos, en cuestiones de sostenibilidad y circularidad para reemplazar todos estos materiales que tarde o temprano, digamos, hay que reemplazar para asegurar que las tecnologías son medioambientalmente respetuosas, sostenibles y que se pueden también reciclar y que son circulares. De acuerdo, muchas gracias, Alberto. Hay otras preguntas ya un poco, bueno, pues de las guías, de si contienen, pues, por ejemplo, la producción de hidrógeno a partir de residuos fósiles como los plásticos, o si la producción de hidrógeno con pirólisis de residuos está también incluida. Eso, pues como has comentado, Alberto, habrá que mirar las guías para ver si estos temas están contemplados. Sí, en particular, para pirólisis en particular, se menciona explícitamente en el documento que no vamos a financiarlo. ¿Por qué? Se va a financiar en el P4P Partnership. Al final lo que hemos hecho ha sido un diálogo para asegurarnos que nadie se queda atrás, pero claro, nosotros tenemos también una financiación limitada y no podemos financiar todas las tecnologías a todos los niveles. Y en ese sentido, pirólisis, si no me equivoco, que creo que no me equivoco, será financiado a través del P4P Partnership. De acuerdo. Bueno, pues nos hemos pasado un poco del horario de esta sesión, no pasa nada, 5 minutos. Cortamos aquí las preguntas de este panel. De todas maneras, Alberto, vas a estar también a lo largo de la jornada, yo creo, por lo menos hasta la hora de la pausa. Entonces, bueno, pues cualquier otra pregunta que haya quedado sin responder se puede responder también a través de este sistema, ¿de acuerdo? Cristina, te doy la palabra para que sigamos con la presentación de las